Aquí desde Buenos Aires, desde la presidencia de la CLATE, bueno, estamos en contacto con Aida Quilpué, líder indigenista de Colombia, ahora electa hace pocos meses senadora de la República. Así que bueno, muchas gracias por este contacto. Y bueno, queríamos que nos cuente un poco desde aquella entrevista que tuvimos en el 2020, en aquella minga famosa y muy relevante que fue la llegada de todos los pueblos originarios hacia Bogotá. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta acá? Y bueno, y su elección como senadora. Bueno, primero quiero saludarlo a usted, saludar a quienes tienen audiencia en este medio de comunicación en Argentina. Agradecerles también por visibilizar lo que pasa en Colombia. Y bueno, nosotros después de la minga del 2008 nos seguimos movilizando. Ustedes se acordarán que nosotros, para el caso de Colombia, desembocó en un estallido social que ya no fue producto de los pueblos indígenas, sino parte de la movilización que generó la juventud en Colombia, una juventud olvidada, una juventud con problemas estructurales y una juventud que se cansó del hambre, de muchas situaciones, de la falta de oportunidades, especialmente en las ciudades. Y es lo que desemboca el estallido social, donde los pueblos indígenas acompañamos con mucha fuerza este proceso en Colombia, que diríamos que ese estallido despertó la opinión y la verdadera realidad del país, porque mostró lo que realmente pasa en el país, y que en ese sentido diríamos que fue el camino para tejer lo que hoy es el mandato del nuevo presidente Petro, la vicepresidenta Francia, pero también una bancada que primera vez en la historia colombiana llegamos muchas mujeres de los procesos sociales, pero también una representación de congresistas muy jóvenes, mujeres y hombres, que nos permite entonces dar una mirada importante para el país y apoyar eso que ha denominado el presidente Petro, Colombia Potencia para la Vida, que hoy se convierte en un proceso que va a estar en debate en el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo. Yo participé no en el marco de esa lista del pacto histórico, pero participé en la circunscripción especial indígena, donde obtuve aproximadamente 48,000 votos en Colombia, porque votaron los pueblos indígenas, las organizaciones sociales que acompañaron siempre. Y bueno, aquí estamos contribuyendo en esa apuesta legislativa de transformación de país. Usted ha sufrido a lo largo de toda su militancia innumerables atentados, situaciones de presión, y bueno, y hace poco uno que fue de mayor gravedad, ¿no? Hace muy poco tiempo. Bueno, ¿cómo ha avanzado esta situación en el sentido del esclarecimiento del hecho? Y también cómo ve la situación de esta violencia política en Colombia, y qué perspectivas hay, bueno, con el nuevo gobierno. Bueno, yo creo que este gobierno le apuesta primero a buscar mecanismos que faciliten el diálogo con los grupos armados, pero también avanzar en lo que hoy se denomina la paz total. Y por eso el año pasado, en el primer periodo legislativo, aprobamos la ley que se denominó la paz total. Y esa paz total tiene que ver a que se permita los diálogos no solamente con los grupos que están, sino que también surgieron después de los acuerdos de paz de La Habana, que se llaman las disidencias, y otros grupos que de hecho afectan en Colombia. Sin embargo, vemos una situación muy difícil en Colombia. A veces, a pesar de que han habido resultados importantes, vemos que aún sigue agudizándose la guerra en los territorios, porque nos han asesinado a jóvenes, autoridades, líderes sociales. Se sigue incrementando el reclutamiento de niños y niñas,
Y claro, el atentado mío no es aislado a esta situación en el departamento del Cauca. Esas son las situaciones que rechazamos porque decimos que en Colombia ya debe parar la guerra para que no nos sigamos matando entre colombianos y colombianas, porque entre otras, muchos de los que han ingresado a los grupos armados legales o a la fuerza pública son hijos de campesinos, de afros, de indígenas, y son hijos que vienen de esa vulneración estructural de la pobreza. Y por eso seguimos con esta apuesta muy fuerte y consideramos que ojalá este gobierno deje bases fundamentadas para esa paz total que buscamos en Colombia. ¿Cuáles son los desafíos que en general observa para el nuevo gobierno y en particular para el segmento de las poblaciones indígenas en su país? Bueno, yo creo que este gobierno le apuesta primero a la paz, a resolver los problemas estructurales en el marco de la inversión social. Y para ello, pues se ha venido, por ejemplo, en este periodo legislativo vamos a trabajar eso que se llama la reforma a la salud, una salud que en Colombia ha sido el paseo de la muerte, pero como esta salud se ha convertido también en un negocio, tiene mucha oposición en este trámite de la ley de la salud. Pero consideramos que este gobierno le está apostando a cambios importantes en el país y hemos avanzado en algunos. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas, pues que le hemos apostado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, para que la paz en Colombia se dé, sí consideramos que para el caso nuestro, que se concertó eso que se denomina los articulados del Plan Nacional de Desarrollo, que nos permite afianzar en los derechos de los pueblos indígenas y que no sea regresivo y que se respete la consulta previa, pues ha sido difícil en el Parlamento de la República, porque también hay que decir que ahí no somos mayoría a pesar de que somos bancada alternativa. Hay una bancada que es de oposición y que seguramente no va a contribuir mucho en el trámite de este proceso. Sin embargo, estamos dialogando. Sí decimos que en medio de las diferencias políticas, ideológicas, religiosas y todas las que existen en la diversidad del país, podamos llegar a acuerdos para resolver problemas estructurales también para Colombia. Muchísimas gracias por este informe. Realmente es un gusto poder hablar con usted. Un abrazo grande para todos y todas y también para quienes los que tejen en el país de Argentina una alternativa de una vida digna y en especial, como decimos los pueblos originarios, de vivir, de un buen vivir para los pueblos, porque eso es lo que necesita nuestro territorio de la región de la Via Yala.